La peor pesadilla de un padre de familia sería ver que un desconocido le arrebatara a su hijo, pero ¿qué sucede cuando para algunos padres esta situación se vuelve real al ser la expareja la que se lleva a los hijos a otro lugar? ¿Qué es la sustracción de hijos? ¿En qué consiste este delito? ¿Y cuáles son las penas para la persona que lo comete? Hoy en Diálogos hablaremos de divorcio y sustracción de hijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en Diálogos de Familia este martes, hablando de divorcio y la sustracción de los hijos. Un tema muy difícil porque, bueno, si bien los papás no están secuestrando a sus hijos, es la palabra que se utiliza de sustracción porque hay muchos papás y muchas mamás que no vuelven a ver a sus hijos durante muchos años. Hay algunos otros que no los vuelven a ver en el resto de su vida. Y entonces, bueno, vamos a hablar de esto de sustracción, de retención y diferentes términos que se utilizan en el caso en el que los hijos están con uno de los dos papás. Entonces, bueno, vamos a platicar de esto. Recuerda que este programa es para ti. Queremos escucharte, cualquier duda que tengas, aquí tenemos a los especialistas y con mucho gusto vamos a dar lectura a tus llamadas y bueno, a tus comentarios que estén en las redes sociales. Recuerda que nuestras redes sociales están abiertas. Y bueno, tenemos un panel muy nutrido, muy importante, un panel que nos va a dar diferentes perspectivas sobre esta problemática que la verdad es que lastima muchísimo más a los niños de lo que a veces los adultos nos damos cuenta. Entonces hoy queremos, bueno, pues hacer este llamado a los papás que lo estén viviendo para que pues veamos cómo podemos ayudar a todos esos pequeñitos que están viviendo esta situación que para ellos no es nada fácil. Si para nosotros como adultos es difícil, para ellos muchísimo más. Y bueno, tenemos con nosotros a Ingrid Tapia, ella es abogada constitucional y civil. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Qué gusto de tenerte, igualmente. No, para mí, gracias. También tenemos con nosotros a Eduardo García Ramírez, él es juez noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También tenemos con nosotros a Abigail Cobar, ella es psicoanalista. Abigail, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenida. Buen día a todos. Y tenemos con nosotros a Raúl Meléndez, él es presidente de la Asociación Mexicana de Madres y Padres Separados, AC. Gracias, buenos días y gracias por darle este espacio de voz para los pequeñitos que están pasando esta situación. Sí, verdad, exactamente. Para ellos es, caray. Para ellos que están viviendo esta situación tan difícil para todos ellos. Y bueno, ¿cuántas historias no hemos escuchado, no? De parejas que se divorcian, de que deciden separarse, etcétera, pero que bueno, finalmente los hijos quedan en el centro de esta discusión, de este pleito, de esta separación y bueno, usualmente se complica quién se queda con ellos. Sabemos que son los jueces los que determinan eso o deberían de determinar con quién se quedan los niños, pero a veces los papás no acuden a las instancias necesarias y toman la decisión ellos de con quién se quedan y a veces, bueno, sin tomar la decisión en pareja o sin tomar la decisión en conjunto, como decíamos hace un momento, se llevan a los niños uno de ellos, ya sea que sea dentro del país o inclusive hasta fuera del país. Pero bueno, pues vamos a ver el siguiente testimonio para ver un poquito de qué es de lo que estamos hablando y en un momento regresamos. Acompáñame a verlo. Viví con él 12 años, tuvimos 2 hijos, los cuales no veo desde hace más de 3 años. Bueno, uno es Fernando Ramírez López, tiene 11 años, y Armando Ramírez López, él tiene 5 años. La situación se dio porque tuve una pequeña cirugía, tuve unos días de incapacidad y él aprovechó esos momentos prácticamente para llevárselos. Yo le pedí que los cuidara, pedí de favor que se hiciera cargo de él mientras yo me recuperaba de la cirugía. Posteriormente, bueno, estuve en 4 días, de los cuales estuve en contacto con los niños sin ningún problema. Diario les marcaba mañana, tarde y noche. Al término de esos días, pues se supone que me los iba a entregar para que los niños acudieran tanto a la guardería como a la escuela. No se presentó, nada más me llamó por teléfono, me dijo que tenía que ir a un lugar, tenía un trabajo y que me regresaba posteriormente a la tarde, cosa que no fue así. Recibí la llamada de él y después de esa llamada ya no volví a tener contacto con él. Le estuve marcando a su número telefónico, a su celular, pero pues no, ya no tuve ninguna respuesta.
Posteriormente ya acudí a levantar un acta, puesto que no tenía respuesta de parte de él. Levanté un acta por sustracción de menores. Antes de esto, perdón, tenía otra acta por violencia familiar, ya que pues unos meses antes me pegó, hubo violencia de ese tipo, igual en frente de los niños. Entonces decidí separarme, ya no decidí estar con él. Yo acudí lo que es al DIF primero para cerciorarme o para más que nada asesorarme de si iba a hacer lo correcto, puesto que yo le permití la convivencia o le pedí de favor que los viera. Me dijeron que sí, a pesar de que es su padre, pues a lo mejor no es un secuestro, puesto que es su padre, pero sí procedía a una sustracción de menores porque yo tenía en ese momento la guardia y custodia de manera provisional. Acudí a lo que es CABI, para levantar el acta de sustracción de menores, al igual que la de violencia familiar, y al juzgado de lo familiar, donde se lleva el proceso de guardia y custodia y la pensión alimenticia, que prácticamente de todas las dependencias a las que me acerqué, pues fue la que más me ha estado apoyando, ¿no? Actualmente pues no hay respuesta por parte de los ministeriales, pues solamente dicen que no saben dónde está y que no lo localizan, y que yo diga en dónde está, que yo pues haga la labor de localizarlo, de buscarlo, para que yo les diga en dónde está y puedan acudir, ¿no? No sé si sea así o realmente pues yo siento que es su trabajo. Él se comunica conmigo a los 2 meses de que se lleva a los niños. Me dice que si pienso regresar con él. Le dije que no, nada más me dijo, entonces, ¿qué ofreces? Le digo, ¿qué ofrezco? Pues mis hijos no son mercancía, pero dime qué es lo que quieres. Entonces él decía que le retirara todas las demandas, todo lo que yo había interpuesto para que me regresara a los niños. Le dije que sí podría hacerlo, únicamente que se presentara el siguiente día con los niños y yo retiraba todos los cargos que había puesto sin ningún problema, pero pues no, quería primeramente que yo retirara, y posteriormente era un albur prácticamente, ¿no? Si yo retiro, pues a lo mejor lo vuelvo a ver, si no retiro, pues también no sé si lo vuelvo a ver, pero yo no voy a tener ningún sustento de con qué defenderme, con qué seguirlo buscando, como ha pasado. Híjole, pues creo que hay muchos elementos que podemos empezar a discutir sobre este tema que acabamos, sobre esta cápsula que acabamos de ver, este testimonio tan fuerte para esta mujer. Pero antes de eso le quiero dar los buenos días a mi queridísimo Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, Cristi, me da mucho gusto saludarte. Saludar a los especialistas que nos acompañan hoy en día, a las personas que están aquí en el estudio y desde luego a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Recordarles también al mismo tiempo que la transmisión en internet en vivo la pueden seguir en la siguiente página, www.11tvmexicolive.tv/internacional/, para que, bueno, en este momento, Alejandro, nos estarás ayudando a responderles y más adelante Raúl intercambiará el lugar para también responder a todas las dudas y comentarios de las redes sociales. Pues bienvenidos y bueno, tenemos ahí con Oscar a Alejandro Heredia Ávila, que él es director general de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, ACE. Alejandro, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Oigan, ya me gustaría empezar preguntándoles cuáles son las circunstancias para que podamos hablar de sustracción de menores. O sea, ¿cuáles son las circunstancias exactas? O sea, ¿en qué momento podemos decir es sustracción de menores? Aquí yo quiero comentar. ¿Vale? Claro. Que yo lo llamo sustracción parental, porque influye toda la familia. Estamos hablando que aproximadamente el 70% de la sustracción de menores en la República es cometida por los familiares, en los casos de sustracción de menores. Pero se dan diferentes situaciones. Nosotros trabajamos como Asociación de Padres de Familia en la sustracción emocional, cuando los hijos son manipulados para odiar al otro progenitor. Y de alguna Eso es manera, alienación, ¿no? Alienación, sí. Esa es la sustracción emocional, ¿sí? El secuestro emocional. Pero también las condiciones que se dan para sustraer a un niño es una cosa como botín de guerra. ¿Sí? Los hijos son utilizados y a veces cuando las determinaciones no son favorables al niño, generalmente nunca son favorables, siempre hay un demandado y un demandante. Y los casos así son cuando hay una revancha. Claro. Se deben de dar esas dos opciones, como una venganza.
Sí, utilizan a los niños como botín, pero bueno, pero a mí me gustaría, Eduardo García, si por favor tú nos puedes decir, o sea, ¿en qué casos podemos hablar de sustracción de menores? Porque parece ser que podremos estar como un poco confundidos si sí existe la sustracción o no, ¿en qué casos sí es? Vamos a hablar primero desde el punto de vista civil, si te parece. Y entonces, cuando acuden las partes ante el juzgado de lo familiar, si el juez, en primer término, otorga la guardia y custodia provisional a alguno de los dos, que los niños menores de 12 años deben estar al lado de su señora madre, a menos que exista un riesgo, ¿sí? O que la madre ejerza violencia en contra de ellos. ¿Sí? Fuera de eso, entonces se le puede dar al padre, ¿no? Y cuando ya existe una guardia y custodia provisional, que esto es mientras dure el juicio. ¿Por qué? Porque mientras dure el juicio no pueden estar jugando a arrebatarse al niño y a las escondidas o X o Z, que es muy perjudicial, como ya lo está diciendo. Claro. Y entonces, si el juez otorga la guardia y custodia, ya sea provisional o al momento de llegar la sentencia definitiva la otorga a alguno de ellos, bueno, pues entonces el otro, si no cumple con esta cuestión, si se lleva al niño, entonces se está cometiendo una sustracción y está dejando de cumplir las determinaciones del juzgador. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, para tomar alguna decisión de esto? Para la provisional, que es mientras dura el juicio, pues desde luego si el menor tiene la edad mínima, pues lo escuchamos, vemos cuáles son sus puntos de vista. Está presente un psicólogo infantil del DIF para apoyar emocionalmente y facilitar la comunicación del menor, y además el Ministerio Público. ¿Sí? Y además analizamos todo el bagaje de documentación, como denuncias presentadas anteriormente y demás, y nos formamos un juicio en primera instancia, en primer lugar, para otorgar esa guardia y custodia provisional, y en dado caso, si no hay peligro, al otro progenitor le vamos a otorgar un régimen de convivencias. Ya una vez la sentencia definitiva es cuando ya analizamos los estudios psicológicos, vamos a mandar estudios de trabajo social a través ir a ver a los domicilios, cómo viven, inclusive hasta preguntar con los vecinos. Entonces el trabajo del juez no es única y exclusivamente un expediente frío, no es un trámite más. El expediente del juez es una labor totalmente sensible, ver desde luego los documentos que existen, pero además ir y conocer absolutamente, y además adentrarnos en la mente del pequeño para saber qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a proteger. Claro, entonces, bueno, una vez que ya se determina eso, si el otro progenitor se lleva al niño sin permiso de usted, del juez, ni de la mamá o del papá, depende quién, ahí ya estamos hablando de sustracción de menores. Ahora, sabemos que hay dos penas, o sea, que una cosa sería dos delitos. Uno es el delito civil y otro es el penal. En esa sustracción, ¿por qué esta diferencia? O sea, ¿por qué entran los dos rubros? Bueno, nosotros, yo como juez de lo familiar veo el aspecto civil, válgame la expresión, aquí no hay penas. Puede haber apercibimientos para hacer cumplir mis determinaciones, que puede ser un arresto hasta por 36 horas, o como lo hemos hecho muchas veces, ir a la casa del sustractor, romper cerraduras, ir con la fuerza pública, ir igualmente con trabajadoras sociales, probablemente hasta con un médico si fuera necesario, para darle toda la protección y no afectar al menor en esa diligencia y recuperarlo. Pero ese es el aspecto familiar. A ver, pero ese, por ejemplo, ¿qué tan seguido lo han hecho? Lo hemos hecho, yo en lo particular lo hago bastante seguido. O sea, si van por el niño y Desde luego. cuando lo localizan. Mira, vamos a ver. Si decimos, yo determino la guardia y custodia a favor de la señora, por un ejemplo nada más, o podría ser a favor del señor, y se niegan, entonces yo puedo imponer una multa, puedo imponer una segunda multa más grande, puedo probablemente apercibir con un arresto, pero si a final de cuentas no lo entrega, la ley me dice que yo debo de tomar absolutamente todas las medidas que sean necesarias a efecto de lograr esa entrega de ese niño.
Claro. Y desde luego que hemos ido con la seguridad pública, con la policía, y lo hemos hecho varias veces. Okay. Y se lo entregan al papá que tiene Al papá que tiene la guardia y custodia, al papá o la mamá que tenga la guardia y custodia, que tenga ese derecho. Claro. Oye, bueno, Ingrid, a mí me gustaría saber, ¿y si el delito es penal? Mira, yo también me dedico al civil. Y la parte penal, siempre brincar los asuntos del área civil al área penal, yo digo que es de abogado chafa. Porque el daño que se produce en las partes, llevando al ámbito de lo penal una disputa, es gravísimo. Especialmente porque está mal hecho el pedo. Especialmente porque, para que no te cortemos, antes tenemos ahorita un corte, pero en un momento regresamos y nos explicas más de esto de lo penal. Quédate con nosotros. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el menor tiene derecho a expresar su punto de vista y opinión sobre asuntos que le afecten directa o indirectamente. Sin embargo, cuando los padres deciden divorciarse, al último que se escucha y se le pide opinión es al hijo. ¿Cómo garantizar entonces que en medio de una discusión sus derechos se respeten? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nos quedamos platicando. Ingrid nos iba a explicar lo de lo penal, pero mejor se lo vamos a preguntar al juez, que, bueno, ¿cuál es esta parte penal que se convierte en un delito cuando hay la sustracción de menores? Bueno, sin ser penalista, aclaro, yo soy juez de lo familiar, pero conociendo el espectro del derecho ampliamente, pues aquel que sustraiga, ¿sí?, aquel que retenga a un menor, ¿sí?, sin tener la guardia y custodia, puede llegar a tener una pena de 1 a 5 años de prisión. Y si lo lleva, por ejemplo, al extranjero, puede esa pena agravarse inclusive. Entonces, aquellas personas que están cometiendo esa conducta de burlar, por ejemplo, una determinación de un juez de lo familiar en donde dice la guardia y custodia la tiene el padre o la tiene la madre, y burlando esa determinación, sustraen al menor o lo están escondiendo, lo están reteniendo, desde luego que eso puede llegar a ser una conducta tipificada como delito y obtener una sanción. Insisto, si se lo lleva al extranjero, puede ser inclusive agravada esa situación, o también si está utilizando al menor de esa manera para obtener algo de la otra parte. Claro. Entonces sería tanto como decir, sabes que te lo regreso, pero tienes que, como el caso que vimos, regresa conmigo. Claro. ¿No? O Entonces eso también. Las demandas. O quítame las demandas. Oscarito, o alguna ¿qué pasó? cosa así. Algo que me llama la atención es que comenzamos el programa diciendo que es desde luego para el bienestar de las niñas y de los niños. Claro. Hay un comentario en Facebook de Meira Ramírez que nos dice que ella acudió al DIF, sin embargo no recibió esta ayuda que solicitaba. Solicitó el divorcio y se tardaron muchísimo tiempo en atenderla. Y dice que su esposo o su ex esposo se llevó a los niños durante 3 días, que afortunadamente recapacitó y los regresó. Sin embargo, pues aquí evidentemente si hablamos del bienestar de las niñas y los niños, hay un daño psicológico, emocional terrible para ellos. ¿Hasta dónde puede entonces actuar la ley en estos casos? Hubo aparentemente, cuando menos, el retorno de la buena voluntad y de los hijos. Sí, no, Sin embargo, aquí hay Bueno, un que daño normalmente hay unos que no es así, que los regresan porque les estorban, hijo. o porque Hay ya unos que también... porque les estorban y hay otros que pasan 10 años. Ahorita vamos a ver, porque quiero comentarle a nuestro público que nos está viendo que aquí en el estudio, bueno, pues ya hay muchos papás enojados diciendo que, bueno, eso no ha podido suceder para ellos y quieren que les demos voz y voto. Y yo creo que, bueno, hay casos en los cuales 10 años no los han visto, 12 años, o como dijimos al principio, no los vuelven a ver, Oscar. Es terrible, ¿no? Mira, te comento, en esa parte que me toca ser un activista social o representante social y la voz que tengo de responsabilidad de tantos padres, pero sobre todo de niños que están en esta situación, es la que comentaba muy bien. Es una cuestión de emociones. Estamos enfermos emocionalmente a través del divorcio y la única arma que tomamos son a los menores, ¿no? Tristemente, en nuestro país hay jueces como el señor
Eduardo, que sí la imparten de manera pronta, expedita, pero en su mayoría, tristemente, no es así. Y este es un problema multifactorial, porque la cultura que tenemos en nuestro país es el pleito, es la emoción, y te voy a dar en la torre, ¿y con qué te voy a dar en la torre? Utilizando incluso al niño, ¿no? Claro. Y jamás volteen a ver el daño que le están haciendo al niño. La otra parte Qué es... triste que digas que es la cultura que vivimos en México. y es A así. mí no me gustaría generalizarlo así, se me hace tremendo. Es el error que cometemos Mira, en México, ¿no? tanto es Mira. cultura que te voy a dar unas cifras. Hay más de 85,000 casos que año con año en materia de divorcio se llevan a cabo en nuestro tribunal, que tan solo lo atienden 42 jueces. No porque sean poquitos, sino es la capacidad que tiene el tribunal a través de presupuesto y muchas cosas más, ¿no? Pero ahí vemos que estos 85,000 casos, o sea, tú mencionas 85,000 casos nuevos. Son 2,000 y pico de casos para cada juez nuevos, que no tienen la capacidad humana. ¿Cada Por cuánto, eso, decías? 2,400 en promedio para cada juez. O sea, ¿Pero anuales o cuáles anuales. son? O sea, Anuales. 12 Como los casos pronósticos diarios. más los que se acumulan Más esta Exactamente. semana. Entonces, 12 casos diarios. Si bien es cierto, tenemos razón la sociedad civil de decir que la justicia en México no es pronta y expedita, pero viene desde muy atrás. Claro. Porque traemos esa cultura de tanto a fuerzas pleito, utilizar a los niños. O sea, lo que nos estás diciendo es que estamos pidiéndole a los jueces algo que son incapaces de hacer. y que no. No porque no lo puedan hacer si fuera un caso, sino porque les rebasa la cantidad de casos. El cúmulo es demasiado. Pero a ver, ahí Y- yo y con le el rebasa debido la respeto, emocionalidad de eso es nosotros. pasarle, Ahorita vamos eso a es ir a pasarle la emocional. bronca al Exacto. tribunal y al Estado. Exacto. A ver, lo que tenemos es gravemente un problema de salud mental. Efectivamente. De salud mental. Efectivamente. Tenemos un psiquiatra de veras por cada 250,000 de habitantes y psicólogos que andan curando con cuarzos, cabrón, ¿no? Y entonces tenemos un problema de salud mental. Tenemos papás que están jugándole al cepillín, o sea, que van a ver al hijo cada 15 días para llevarla a la feria, pero ni los llevan a la escuela, ni los visten, ni los cambian, ni los bañan, ni dan el dinero, nada más son los payasos de sus hijos. Y tenemos mamás que no tienen otra opción, ¿no? En su locura de cobrarle la factura a sus hijos de lo que le hacen los papás. Claro. Porque está más fácil agarrarte a soquetes a un niño, ¿no? Y negarle las papitas y negarle esto y negarle lo otro y negarle lo de más allá, que ir con el granuja que te la hizo y que todavía no te la paga a ajustarle las cuentas. Y todo mundo, ¿no? Le habla muy mal a los hijos que nacen inocentes de lo que tú y tu pareja hacen. Claro. Nuestros hijos no son responsables, son inocentes de los dilemas que tenemos las parejas como adultos. Eso es un asunto de los adultos y no es responsabilidad de los jueces solucionar los asuntos que los adultos tenemos en relación con nuestras parejas y la crianza de nuestros hijos. Y nuestra mala educación. Porque la verdad es que es una pésima ese- educación tratar de cobrarte con los hijos. A mí, ahorita que sigamos en esto, me gustaría, Abigail, si nos dices, emocionalmente hablando, o sea, ¿cuál es el efecto en los niños que están viviendo esta situación? A ver, yo te voy a dar primero, Cristina, mi emoción de ver a la abogada que de manera tan vehemente toma parte de mi voz y expresa con iracundia, incluso con enjundia, de la enfermedad de la que padecemos nosotros como, ¿qué será? ¿Sociedad? Me quiero referir a México, no, con eso tenemos más que suficiente. Somos absolutamente egoístas, tenemos hijos para satisfacer nuestras propias Así es. necesidades, no tomando en consideración todo lo que requiere tener un hijo. Entonces tenemos 1 o 25, los que se den, y luego nos andamos matando para ver quién los mantiene y quién los cuida. Y yo quiero todos los derechos, pero muy pocas las obligaciones. Oye, nos Tanto andamos como matando mujer, para ver quién no los mantiene, por más eso, bien, ¿no? por ¿Cómo me eso, hago a un lado? nos andamos matando para ver cómo eximo y todo es tuyo, porque tú eres el papá y tú tienes la obligación. No, pero tú eres la mamá y tú debiste de haberte cuidado. No, pero tú querías tener un hijo y yo te quería dar. Bueno, en ese zigzag después viene este encono por parte de las parejas. Yo me pregunto siempre, ¿por qué nos ayuntamos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos sexo y tenemos hijos de manera tan despropósito? Ya están los chamacos, ya nos estamos matando, ya hicimos todas estas locuras que aquí la abogada nos está mostrando y nos está diciendo, y que ellos viven como autoridades allá
aparentemente en un limbo, alejado de las emociones, están instalados en las emociones. ¿Y cuál es lo último que les preocupa a los papás? Yo, mamá, estoy abandonada y no me dan. Yo, papá, me la dejaron a los chamacos y todo. ¿Y quién se preocupa realmente por el chamaquito? ¿Quién lo manda con su terapia individual? ¿Quién se ocupa de que no exhibirle estos dolores y estas angustias y hablar mal del otro? Sus derechos, por ejemplo, porque los niños tienen derecho a ver a los dos papás. Ok, Cristi, yo me refiero a las emociones. Aquí hay dos abogados mega competentes que te hablarán de eso. Yo me ocupo de la emoción, les advierto, les comento que yo soy abogada de origen. Entonces, yo ya pasé por ese tránsito y acabé en la parte del sentir, de cómo damos en la torre a los hijos por andarme yo matando con el galán. Oigan, ahora hay una cosa que yo estoy por supuesto de acuerdo con estas dos extraordinarias mujeres que tenemos hoy aquí en el panel y por supuesto que sí es responsabilidad de nosotros, pero está la sociedad enferma, como dices tú, y entonces de repente, bueno, si yo tengo una expareja que me está haciendo eso, bueno, ¿cómo lo resuelvo? O sea, claro, me gustaría llegar con ella, sentarme y decirle, piensa lo que estás haciendo, no pongas a los hijos en medio, pero la verdad es que si ya lo está haciendo, es que ya está, como dices tú, en una situación de enfermedad y es cuando tengo que acudir entonces yo al juez o tengo que acudir a otras instancias que me ayuden, pero mira, porque el juez no me va a entran dejar en mentir, razón. ni aquí los compañeros del público. Una sentencia es un papel. Claro. Es un Ahora, papel. ¿quién lo cumple? Un juez no le puede quitar lo crápula al crápula, lo huila a la huila, lo desgraciado, lo violento al violento, lo maltratador al maltratador, porque eso escapa a la posibilidad de la justicia formal. Claro, claro. Eso escapa. Tenemos que de origen reconocer que muchos de nosotros nos apareamos y nos reproducimos con la persona equivocada. El 99%. Que nos fuimos a embarrar ahí movidos por nuestras carencias emocionales profundas y que nuestros hijos son inocentes de esas carencias. Y que la única razón para privar a un hijo de la compañía de su madre o de su padre, porque es como en las mates, brothers. 2 es más que 1, ¿sí o no? Sí. Tener papá y mamá es mejor que solo tener papá o solo tener mamá. Tener 4 abuelos es mejor que solo tener 2. Tener 10 tíos es mejor solo que tener 1. O sea, a nuestros hijos les conviene crecer, a todo ser humano le conviene crecer, desarrollarse y morir en el seno de una familia. Y Eso me es lo que le importa conviene más darle en la torre a mi nuestros pareja hijos. y que el juez defina Y la única destruirlo razón- y mi hijo. Y la única razón para quitarlo es que nuestros hijos, como lo dijo su señoría, corran peligro. Corran peligro. Claro, pero aparte ese es el problema, que a veces como justo lo que los papás quieren saber es, bueno, ¿cómo le hago para que yo pueda demostrar que sí está corriendo peligro? ¿Cómo le hago para que si no lo estoy viendo, lo pueda volver a ver? Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Norma, porque bueno, tenemos muchas dudas. Por ejemplo, ¿se puede recuperar la patria potestad si ya la perdí? La guardia y custodia la podemos compartir. O sea, ya en la práctica, ¿qué podemos hacer? Acompáñame a ver lo siguiente. Yo me casé en el año del 99 y en el 2001 nació mi hijo, en el 2003 nació mi hija. Yo me divorcié a los 7 años por violencia intrafamiliar. En el 2008, él inicia una demanda en mi contra por pérdida de patria potestad. La causal es porque yo inicio una nueva relación. Él argumentó en esa demanda que mi pareja abusó de mi hija sexualmente. Obviamente también por omisiones y por maltrato de mis hijos. Cuando nosotros firmamos el divorcio, saliendo del juzgado, en los pasillos, él con tono burlón y amenazante me dice, ¿tú crees que te saliste con la tuya, de que te quedaste con los hijos? Dice, pero tarde que temprano voy a quitarte a los hijos y vas a derramar lágrimas de sangre. Obviamente en los primeros 2 años fue una relación muy fea, mis hijos estaban manipulados, eran muy groseritos conmigo. Cuando regresaban de los fines de semana que veían a su papá, empezaron obviamente a cambiar su actitud. Cuando de repente me llegó a mí la demanda, obviamente fue una sorpresa muy fuerte porque argumenta cosas espantosas en esa demanda.
Obviamente fue un shock. Yo desde siempre le he dicho que eso ha sido mentira. De hecho, en los reportes psicológicos de la trabajadora social obviamente no se comprobó absolutamente nada. Yo tengo sin ver a mis hijos más de 3 años. A mí me los quitaron hace 5 años, en el 2008. Fue en mayo del 2008 que me los quitaron y yo ya tiene muchísimo tiempo que no los veo, casi ya 4 años sin verlos. Desde entonces yo ya no tengo ningún tipo de comunicación con ellos, ha sido imposible. Obviamente cambiaron el teléfono, yo no podía contactarlos de ninguna manera. Obviamente yo también quise evitar problemas a mis hijos, yo no me acerqué a la escuela porque yo sabía que le iba a dar un elemento para hacer un escándalo más. En el mes de julio sale la sentencia donde yo perdí la patria potestad de mis hijos. Y pues ahí lamentablemente me ponen como si yo fuera un monstruo para mis hijos, porque yo no puedo acercarme a ellos a menos de 50 metros, no los puedo contactar ni vía telefónica, por internet, ni por carta. Obviamente pues estamos apelando porque todo lo que argumentó este hombre es falso. Yo he acudido a muchísimas instancias, desde el DIF, desde el Instituto de la Mujer, desde Derechos Humanos, obviamente en el tribunal, he ido al Congreso, obviamente explicándoles la situación que está pasando, no nada más con mis hijos, sino con muchos niños del país que ahorita están sufriendo precisamente ese problema del divorcio de los padres, de la sustracción de menores y el impedimento del contacto con el otro progenitor. Yo cuando me divorcié, obviamente nos indicaron que teníamos que tener terapias psicológicas los niños y yo. En una plática precisamente con uno de los psicólogos, como fue un daño muy fuerte el que me hizo mi exmarido, referente a la violencia intrafamiliar, él me recomendó, señora, agarre sus hijos y lléveselos. Pero yo me puse a pensar, dije, no, ¿cómo voy a separar a mis hijos de su padre? No va a ser sano. Yo no tuve el corazón para hacerlo. Desafortunadamente él no se tentó el corazón. Por supuesto que es muy duro porque no tengo ningún contacto con ellos, no sé nada de su salud, no sé nada de la escuela, no sé nada de sus amiguitos, no sé absolutamente nada. Híjole, pues la verdad este testimonio nos mueve muchísimo y la pregunta que nos queda aquí es ¿cómo es posible que suceda algo así? ¿Por qué sucede algo así? Y aparte, tenemos que ir a un corte y ahorita regresando lo retomamos, pero también quiero preguntar, ¿qué pasa cuando es la familia, el entorno también, el que participa? Porque a veces esto no sucede solamente por una persona, a veces están involucrados los papás, los tíos, los abuelos. No es a veces, es siempre, porque uno no puede salir a chambear y cuidar a los hijos plenamente. Claro. Y entonces, generalmente el papá que se los queda, sea la mamá o sea el papá, tiene que soportarse en el auxilio de otra persona si además tiene que salir al sustento. Pero la pregunta sería, ¿esos familiares también están cometiendo un delito? En un momento regresamos y nos los van a responder los invitados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, nos quedamos con algunas preguntas importantes. O sea, decíamos, bueno, ¿cómo es posible este testimonio que acabamos de ver? ¿Cómo es posible que suceda toda esta situación en la cual a ella la culpan de algo que no hizo? Aparte, le quitan a la patria potestad, le quitan a los niños, o sea, ya no solo la guardia y custodia, ¿no? También le quitan la patria potestad. Lleva 3 años sin ver a sus hijos. O sea, ¿cómo podemos llegar a este punto? Mira, pero ahí te lo cambio un poquito la perspectiva. Si vemos la señora, los señores, los que estamos aquí, hablamos de adultos. Y a los adultos que no te dejan ver a tus hijos. A mí no me enfoco en esa parte. A mí lo que me enfoca es esta enfermedad social, porque no puede ser algo más enfermo y más malévolo que quitarle a un niño a su papá, a su mamá, y olvídate del papá y la mamá, de todo su entorno, los abuelos, cuando a veces los abuelos son los que criaron a esos niños. Claro. Entonces, esta enfermedad emocional, social que tenemos y que estamos ocupando a los niños y que tristemente no tenemos un órgano de impartición de justicia inmediato y eficaz que, como lo decían en el Face, que garantice de manera inmediata los derechos de esos niños, para que esos derechos cobijen la parte psicológica, emocional y social de desarrollo de estos niños, no la tenemos en México ni cerca, claro, tristemente. Sí. Entonces, esa parte
Te digo, por eso es multifactorial. Claro. Nos gana la parte de la enfermedad emocional Sí. de toda la Que sociedad. eso ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, sí, ya nos quedó clarísimo que tenemos esa parte, pero bueno, yo quiero ayudar a todas estas personas que están aquí en la práctica que podemos hacer, porque no van a aceptar todos ir al psicólogo, al psiquiatra o al terapeuta. O sea, lo que necesitamos es ver cómo le hacen para que vuelvan a ver a sus hijos. Nunca dejar de defender los A ver, derechos de yo sus hijos. nomás quiero comentarte una cosa, a ver. Vamos a ver una situación. La señora está manifestando que perdió la patria potestad. Sí. Tuvo el derecho a un debido proceso y existe una sentencia. Sí. Entonces, si ella viene y manifiesta, es que yo no puedo ver a mis hijos o no me permiten acercársele o alguna cosa así, igualmente está hablando de un supuesto abuso sexual. ¿Sí? Bueno, entonces, no podríamos nosotros, yo creo, abanderar simple y sencillamente y decir, es que cómo es posible que esa señora le hayan hecho esto. ¿Conocemos el expediente? Ajá. ¿Conocemos las pruebas? Entonces, nada más por el hecho de que la señora venga y haga esas manifestaciones, por supuesto que no le pareció la sentencia. Pero entonces, si estamos hablando de proteger a los niños, ¿a quién vamos a proteger? Claro. ¿A los niños o a la señora que no le gustó la sentencia? Ella tuvo derecho a un debido proceso. Ella tuvo la oportunidad de ofrecer sus pruebas. Y si de las pruebas se desprende esa situación de ella, dice, me acusan de las cosas peores, monstruosas, que mi pareja abusaba sexualmente. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Por qué nos atrevemos ya a afirmar Que no es que verdad. esa señora Claro. es inocente y que le quitaron a sus hijos? Ok. Primero vamos a hacer las opiniones con responsabilidad. ¿Ok? Claro que sí, es Coincido cierto. mucho en Es esa cierto. A parte ver, con yo el les juez. quiero... Nada más una precisión Sí. más para muchos compañeros, porque ahorita en el corte algo comentó. A ver, lo que dice el Pacto de San José, que es el tratado internacional rector del tema de la custodia, es decir, la mamá de... Hay muchas convenciones y tratados, pero la mamá se llama Pacto de San José. Lo que dice es que hay sustracción de menores, que ya lo comentó el juez hace rato, y parece que no le ponen atención. El derecho de yo tengo que ver a mi hijo o no tengo que ver a mi hijo no es un derecho que esté en el orden de lo subjetivo. Lo que dice el Pacto de San José, para el papá que también que se llevaron al niño a Sinaloa, etcétera, es que la sustracción se da solo a partir de que esté determinada por una autoridad judicial la custodia y se violente esa custodia. Ajá. Y el régimen de visitas, y se violenta el régimen de visitas. Y que quien tiene la guarda y custodia de un hijo tiene el derecho de mudar su domicilio a donde le plazca. Y eso es lo correcto. Y eso es lo correcto en México y eso es lo correcto en cualquier parte del mundo. Porque el hecho de que yo tenga hijos con un argentino no me obliga a vivir en Argentina. Porque si tú fueras el que quisiera cambiar de país y estar con tu familia, pues no te parecería la norma contraria. La norma internacional que tenemos que honrar los abogados litigantes, los jueces y los padres, es que el problema de la custodia lo tiene que resolver un juez. Y si no lo has hecho, lo primero que tienes que hacer es eso. Y ya después de eso te puedes quejar de que te volaron al niño. Claro. ¿Sí me explicó? Porque además, miren, así como dicen que la cabra jala al monte, las mujeres que están en condición de vulnerabilidad porque se han dedicado preponderantemente a la crianza de sus hijos, o sea, dícese, a las tareas del hogar, cuando se divorcian, ¿no? Lo primero que enfrentan es la violencia económica. Que el tipo, el que llevaba el gasto, les va a tratar de dar el menos dinero posible o no dar. Y eso que no, aquí nadie me va a dejar mentir, ¿eh? Lo primero. Y lo que hace cualquier ser humano en esa condición es jalar para donde está su familia. Irse con la madre, irse con el padre, irse con los hermanos. Y eso es muy privativo, sí, pero eso normalmente es consecuencia. A ver, Ingrid, vamos Puede a darle... no ser tu caso, pero es consecuencia de la violencia económica para a la la persona mamá. de la que estás hablando, porque el público que nos está viendo en la televisión no sabe de lo que Ya, estamos hablando. ok. Sí, porque esto ocurrió en el corte. A ver, ¿cómo Hola, está? sí, creo que tengo derecho de réplica. Tienes toda la razón. Cuando un juez dicta una sentencia de que la persona tiene la guarda y custodia de la niña, la persona tiene derecho de mudarse a donde se le plante la gana. Lo que no tiene derecho de hacer es de no dejarte ver al niño y de cortarte absolutamente toda la comunicación con el menor.
Yo estoy de acuerdo que se los lleven a Argentina, que se los lleven a Culiacán, que se los lleven a donde tú quieras. Pero perdón, existe el correo, existe el teléfono, existe un montón de cosas, un montón de medios de comunicación, y cortarte esos medios de comunicación con el menor, eso no tiene derecho de hacerlo. Y eso no te lo resuelve ningún juez, porque después te va a decir, ¿cómo te va a decir? Señor, demuestre que usted no tiene contacto con sus hijas. Las llamadas como los telegramas, llevas todos esos telegramas y no te los toman en cuenta. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Que el juez va a decir, vamos a tomar en cuenta el testimonio del menor. ¿Y sabes qué va a decir el menor? Como está alienado, no quiero ver a mi papá. Entonces el juez va a decir, pues el niño no quiere ver a su papá, entonces ya no lo ve. Y toman el problema por encima y no se ocupan seriamente de él. Oye, ¿nos estás hablando de tu caso en particular? Te estoy hablando de mi caso en particular. Sí, yo llevo 5 años sin ver a mi hija, 5 años. Tengo su Twitter, tengo su Facebook, tengo todo lo que tú quieras. Cada vez que le escribo me bloquea. ¿Y no viene a pasar las vacaciones contigo ni nada? O sea, yo te podría platicar mi historia, no sé si tenemos tiempo, rapidísimo. A la niña se la llevan a Culiacán, ¿no? Meten un escrito al juzgado un día antes de salir de vacaciones, en el que dice, señor juez, me voy a Culiacán. Yo no sabía. Me voy de vacaciones con la niña, se la regreso a la mamá. La mamá, en ese ínterin de las vacaciones, agarra y se va a Culiacán. Y me hablan de la escuela y me dicen, queremos saber qué pasó con su hija porque no se ha reportado, no ha venido a la escuela. Le hablo a mis abogados. Me dicen, ¿sabes qué, Sergio? Se pelaron a Culiacán con tu hija. Y a partir de ahí es una carrera contra el reloj, porque pasas de ser una niña que te amaba, que te decía papoto, tutis, te amo, a decir, ya la están empezando a alienar. ¿Sabes cómo logré ver a mi hija? Porque metí una demanda. Dije, necesito ver a mi hija. Imposible notificar a la señora en Culiacán porque se ocultaba. Aparte estaba en el territorio del narco. Entonces, ningún notario nos quiso acompañar al fraccionamiento Montebello donde estaba mi hija. Llegamos, no la pudimos notificar. Me dieron el pitazo de que eventualmente podía estar en Mazatlán. ¿Sabes qué hice? Agarré y tapicé todo el puerto de Volantes diciendo, estoy buscando a mi hija. Fui a todos los periódicos y digo, estoy buscando a mi hija. Solo así, cuando la señora estaba desayunando, abre el periódico y ve, niña desaparecida, contestó al juzgado. Y una serie de burradas. Eso me tardó 2 años. Cuando regresé, cuando se abrió la puerta del elevador y salió mi hija, yo pensé que correría a mis brazos y me diría, papito. No, pasó y me hizo así. Y ahí fue todo un drama. ¿Cuánto tiempo fue después de que...? 2 años. 2 años. Cuando yo supe, cuando se la iban a Culiacán, me dije, era una carrera contra el reloj. Y no solo eso, sino que me trataron de meter a la cárcel, me metieron una demanda penal, porque según eso, cuando yo fui a Culiacán, según eso la violenté, evidentemente todo lo tumbamos, porque eran puras mentiras. Oye, a ver, lo que te van a preguntar, obviamente, muchas personas que nos están viendo es, ¿tú cumpliste con lo que te tocaba de tu lado? Todo. Yo sigo dando pensión. Doy 40% de pensión de mis trabajos. Perdón, yo había dicho, yo quiero ir a ver a mi hija a Culiacán, necesito que se me cumpla el régimen de visitas. Y a la fecha llevo 5 años sin ver a Andrea. Y sigues mes tras mes dando la pensión. Y todos los meses de mi trabajo doy 40% de pensión. A la niña no le ha dejado de tocar pensión. A ver, ¿qué nos pueden decir sobre este caso? Sí, por favor. ¿Dónde va a dar esa lana? A ver, bueno, la verdad de las cosas es que cuando ya existe una sentencia, ¿sí? No es nada más un papel. De ninguna manera se constriñe a ser única y exclusivamente un papel. Yo considero una sentencia igualmente unas reglas que deben cumplirse, una manera de hacer las cosas porque las partes por sí mismas no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces ahora son las reglas que está dictando el juzgado, fundamentándose en dictámenes psicológicos, trabajo social, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer el cumplimiento de esto, el tribunal hace enormes esfuerzos, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos una casa de convivencia familiar supervisada en donde no tan solo pueden, cuando existe esa situación de riesgo o de probable riesgo, en donde no sabemos si la acusación es falsa o es real, entonces las convivencias pueden llevarse adentro del mismo y tenemos ya 2 centros de convivencia. También igualmente esos centros de convivencia sirven para que se entregue al menor, ¿sí? Y al término de la convivencia se regrese y se entregue al otro progenitor. Entonces, de esa manera, a través de los reportes, perfectamente podemos darnos cuenta de quién cumple, por qué cumple, cuándo no cumple, e ir viendo o ir imponiendo los medios de apremio. Ahora, cuando y eso lo hacen todos los jueces, y todos los jueces hacemos el mayor de los esfuerzos, absolutamente todos, y todos ponemos ahí, dejamos la vida y nos ponemos la camiseta por esta situación.
y tenemos la mayor sensibilidad respecto de los menores. Ahora la espérame, pregunta que tengo, nada más una pregunta. En este caso, bueno, nos está diciendo claramente que la guardia y custodia la tiene la mamá. Pero Sí. entonces, nosotros sabemos que si tiene la guardia y custodia la mamá, él tiene derecho a Por visita. supuesto. Si ella no cumple esa parte, ¿qué Ok. delito está cometiendo? Ella. A ver, vamos a ver. Respecto de esta situación de que se está cambiando de domicilio, Ajá. en primer lugar, habría que ver un momento de ver el juez de lo familiar. Se tiene que acudir ante el juez de lo familiar para que el juez de lo familiar decida. ¿Y cómo va a decidir si la señora puede irse allá o no? Va a decidir en función del menor, en función del interés superior del menor. Ajá. Sí, es decir, tanto una parte como la otra, la señora puede decir, yo me voy a ir porque a lo mejor el señor no da pensión alimenticia. Y como decía atinadamente la abogada, ¿sí? Bueno, si aquí recibo de pensión alimenticia 30 pesos diarios o lo que sea, no me alcanza, me ofrecen un trabajo allá porque allá está mi familia o algo, es un ejemplo nada más. Claro, claro. Y es muy Pues común entonces que suceda. podría irse en un momento dado a Sinaloa y vamos a ver si eso conviene a los intereses del menor. No es tanto la situación de si la señora o el señor, vamos a ver en dónde va a estar el menor y desde luego que el juez tiene que tomar en consideración las convivencias de la menor con su padre. Ya ni siquiera es el derecho del padre a convivir con la menor. Por eso. Es el derecho de la menor a convivir con su padre, Y porque si- tiene y si derecho eso a tener no un se hace- padre. claro, y si Sí. eso no se cumple. A ver, si ese punto no se hace y en dado caso se decidiera que es lo mejor que se vaya a Sinaloa, Ajá. en dado caso tendría el juez que fijar un régimen de convivencias nuevo adaptándose a esa circunstancia. Repito, si es que inconviene los intereses del menor el que se fuera a Sinaloa. Y pudiera ser, por ejemplo, que en las vacaciones pudiera venir Claro. acá, pudiera ser en los puentes, etcétera, etcétera. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en este caso, bueno, está claro que él sí tiene régimen de convivencia con los con la niña y por el beneficio de la niña, el bien ¿Qué edad superior tiene la del niño. niña? Va a cumplir 15 años. 15 años. Y él dejó de verla a los 9. Mi pregunta sigue en pie. O sea, en ese caso, ¿ella está cometiendo algún delito o no? ¿Ella tiene derecho a hacer eso y a prohibirle, porque ella tiene la guardia y custodia, que no vea el papá a la niña? O sea, ¿dónde está ahí el derecho de los niños? ¿En dónde está escondido? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? O sea, si yo tengo la guardia y custodia y yo decido que no van a ver a su papá, a mí nadie me recrimina, a mí nadie me dice nada, ¿yo tengo derecho a hacer eso? Si ella tuviera la guardia y custodia, probablemente no existiría un delito como desde el punto de vista penal. Ajá. Probablemente. Pero lo que sí sé es que desde el punto de vista civil, familiar, sí, desde luego que puede el juez intervenir a través de las promociones que haga la persona, de las solicitudes, sí, y regular esa circunstancia como lo acabo de mencionar. Ok. Y para ello tiene los medios de apremio inclusive. A ver, Alex, por favor. Durante el mes de abril, un grupo de parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el mes de abril del 2012, hubo una aprobación para reformar el artículo 444 del Código Civil del Distrito Federal, en el que dicen que si el progenitor que retenga o sustraiga al menor indebidamente será sancionado con la pérdida o suspensión de la patria potestad. En el caso también de las convivencias, de impedimento de convivencias en ese mismo artículo, pero en otra fracción, y especifica que también el que no permita las convivencias deberá ser sancionado con la pérdida o suspensión de la patria potestad, cosa que hasta la fecha no hemos visto. ¿Eso cuándo fue que salió? En abril del 2012. Y agregando la pregunta también, porque hay muchas personas en las redes que nos dicen, bueno, y en caso de que haya solamente unión libre, ¿aplica exactamente claro, igual? es lo mismo, porque los hijos no hay por qué diferenciarlos de que son de unión libre o son de un matrimonio establecido. Ellos tienen el mismo derecho, los niños. Oigan, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Aquí hay un papá que también quiere preguntarnos algo. Quédate con nosotros. Se dice que además del divorcio conyugal, existe el divorcio parental. Es decir, no es solo el hecho de separarse de la expareja para que todo el problema quede saldado. La separación conyugal genera una suerte de divorcio de los hijos.
Si la separación es por motivos de violencia, puede que los hijos la vivan con alivio, pero ¿qué sucede con aquellos niños que tienen que divorciarse de sus padres? Ya regresamos a Diálogos, qué bueno que continúan con nosotros. El tema de hoy es divorcio y sustracción de hijos. Vamos a ver hasta el momento qué es lo que ha pasado. Aproximadamente el 70% de la sustracción de menores en la República es cometida por los familiares. Sí, el juez, en primer término, otorga la guardia y custodia provisional a alguno de los dos. Que esto es mientras dure el juicio. Los niños menores de 12 años deben estar al lado de su señora madre. Si no cumple con esta cuestión, si se lleva al niño, entonces se está cometiendo una sustracción y está dejando de cumplir las determinaciones del juzgador. Tenemos papás que están jugándole al cepillín y tenemos mamás que no tienen otra opción, ¿no? En su locura de cobrarle la factura a sus hijos de lo que le hacen los papás. Somos absolutamente egoístas, tenemos hijos para satisfacer nuestras propias necesidades, no tomando en consideración todo lo que requiere tener un hijo. Y luego nos andamos matando para ver quién los mantiene y quién los cuida. Y yo quiero todos los derechos, pero muy pocas las obligaciones. A todo ser humano le conviene crecer, desarrollarse y morir en el seno de una familia. Bueno, pues qué tal de bueno ha estado nuestro programa el día de hoy. Aquí ha habido muchas polémicas. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, aquí tengo un papá que quiere hacerle un comentario. Parece que al señor juez, ¿verdad? Aquí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es José Ferreira. Yo le quiero hacer algo que es real, porque tenemos que hablar de realidades. Ustedes están hablando de la aplicación de la ley. Nosotros entendemos, y digo nosotros porque hablo de mi asociación, que tienen muchos vacíos legales, que están atados de manos, que los abogados a veces hacen promociones y pues de alguna forma no proceden. Eso lo tenemos claro. Lo que sí me gustaría a la abogada Ingrid, que hace mucha énfasis en la aplicación de la ley, es que tenemos que hacer llegar y saber a todos los medios posibles que hay que poner las leyes necesarias para que se cumplan. Como ustedes han dicho y dicen bien y lo manifiestan en todos lados, hay muchas tesis jurisprudenciales. Cuando uno termina ahí en Palacio Legislativo, el interés superior del menor, vemos ahí infinidad de tesis que nunca se llevan a la práctica. ¿Por qué razón? Hace rato preguntaron, y creo que su señoría no respondió ni la abogada, es un delito, se puede tipificar como delito cuando una persona no cumple con su régimen. Pues no hay forma de obligarlo de ninguna no hay forma de obligarlos. ¿Por qué? Si le dicen que lleve al niño, pues no lo lleva. Un medio de apremio, ¿cuánto? $3,000 pesos, lo pago. 36 horas, me las llevo ahí. ¿Qué sigue después? Y paga la multa. No pasa nada. Vacíos legales, abogada. Su señoría, hay muchos vacíos legales y yo creo que no me diga que no, porque yéndonos por lo civil. ¿A ti te está pasando eso? Yo me he comportado, he tenido un buen abogado. Gané primera instancia, segunda instancia, ahora estoy en el amparo y creo que lo vamos a ganar también. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tus hijos? 2 años, 6 meses. ¿Y qué es niño y niña? Es una niña nada más. Una niña. Entonces, hay tantas cosas. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Mira, Ingrid, por favor. A mí me da la impresión, compañeros, que muchos de los casos que ustedes sufren, que también lo sufren mis clientes, ¿no? Yo en 22 años he tramitado más de 7,000 asuntos civiles. Y la verdad es que nos topamos luego con la infelicidad de muchas personas, madres, padres y niños, derivada de la ineficiencia de su defensa legal. De que tienen abogados muy, muy malos que no van a promover los medios adecuados, que es incidente de ejecución de sentencia, que no persiguen los asuntos correctamente, que no los revisan correctamente. ¿Sí me explico? Y se le echa la culpa al juez, se le echa la culpa. No, de veras, yo recibo 10, 20 gentes a la semana cuando son asuntos empezados en mi oficina, que me dicen que el juez les pidió dinero, que ya se vendió no sé quién, cuando a mí en 22 años de ejercicio, en más de 7,000 ocasiones, nunca me han pedido un peso. Y no he tenido que pagar ninguna sentencia. No, lo que sucede es que en la práctica de los abogados patronos,
La verdad es que son unos infelices que lucran con tu desgracia y que en lugar de resolver los asuntos en 2 meses y medio, son los que incluso encuerdan a las partes, los echan a andar de no, y ahorita vas a ver y le vamos a romper el hocico, y ahorita, pero ahorita vas a ver. Porque Pero no lo que les sucede conviene nada. es tenerlos 2 o 3 años a los clientes, sacándoles el dinero de a 2,000, de a 3,000, de a 5,000, de a 5,000, porque es un deshonor, pero es lo que también priva de forma generalizada en nuestro medio. Allá afuera de los tribunales, no me dejará mentir el señor juez, en los puestos de periódicos, Divorcio Express, 300 pesos. Oye, Ingrid, pero a ver, Incluye una chela. no les han Hay una contestado. que dice, incluye una chela, 100 incluye A ver, chela. no les han contestado la pregunta, que ya es la 4ª vez que la preguntan. Tienes Sí, que ejercitar sí. los medios y yo no he tenido... la pregunta es si están cometiendo un delito. Solo están cometiendo el delito, que esa es la parte que ya dijo muy claramente el juez y me atrevo a repetirla. Solo se comete un delito, o sea, solo puedes brincar el asunto de civil a penal cuando existe la declaración judicial de la custodia. Si nunca fuiste a un juez y no se determinó si tu mujer o el otro, o tú tienes la custodia, no lo la que puedes están ejercitar. preguntando- Ya está. Pero en ese caso, o sea, eso ya lo entendimos. Si sustraen al menor y de la persona, se lo quitan a la persona que tiene la patria, la guardia y custodia, O el régimen de entonces visitas eso ya es un constituido. delito, eso ya lo entendimos todos. La pregunta es justo la contraria. O sea, ¿qué pasa si la persona que tiene la guardia y custodia no permite al otro papá los derechos de convivencia? ¿Comete ahí un delito o no? Sí, ¿O hay es un idéntico. vacío legal? Sí comete el delito. Sí comete un delito. Sí comete un delito y debe de ser sancionado. Y a la fecha no ha habido alguna ¿Está solución. tipificado como delito? Sí, Ok. pérdida de la patria potestad. Por acá dicen que no, por acá dicen que sí, pero En el bueno. código Oigan, quiero decirles que tenemos a 444. varias personas que nos quieren hacer preguntas y aparte tenemos una llamada desde Chicago. Sí. A ver, ¿ya tenemos preparada la llamada? Creo que todavía no. Vamos En el a preparar la llamada 444 desde se Chicago, pero reformó mientras tanto en el tengo mes de aquí a abril. Miguel Ángel. A ver, Alejandro, por favor. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien. Oye, gracias. ¿te enteraste del programa y vienes desde dónde? De Guadalajara. Vino desde Guadalajara solo a poner su caso aquí en Diálogos. Muchísimas gracias. Cuéntanos. Bueno, Sí, básicamente a mis hijos se los llevaron hace 1 año 10 meses, el 1 de diciembre del 2011. No había previo divorcio, se los sustrajeron así nada más. Lo que me piden es dame dinero, necesito dinero y quiero dinero. No los vas a ver. Yo fui al DIF, acudí con ministerios públicos. ¿Qué se puede hacer? Mira, no hay nada, es abandono de hogar, pero esto solamente hasta los 6 meses. Tienes que esperarte a que pasen 6 meses. Me esperé los 6 meses, a los 5 meses y medio me llega una demanda de divorcio, totalmente diciendo falsedad, mentiras, amañada. Desafortunadamente aquí quien recibe una demanda de divorcio tiene creo que 7, 8 días para contestar. No tienes ni abogado, ni sabes. Empieza a buscar lo que dice la licenciada. Abogados que no conocen del tema y que te dicen que lo van a solucionar y como no sabes nada, les crees. El hecho es que no se utilizó un recurso que se llama reconvenir, mal asesorado. He dado seguimiento al trámite, se ha metido un incidente de convivencia, ya salió una sentencia en el cual puedo ver a mis hijos, pero el domicilio que han dado 3 domicilios, uno inexistente, no existe el domicilio. Otro domicilio, que ahí no están los menores. Y el tercer domicilio que acaban de ratificar, que es el domicilio, es una oficina de gobierno. Se burlan del juez. Voy con el juez y le digo, oiga, señoría, el domicilio es, a mí no me consta, dice. Y no atiendo personalmente. Dígale a su abogado que pase un escrito. Oiga, pero es que estamos hablando de mis hijos. Claro. No, para ellos somos solamente un número. A lo mejor tienen mucho trabajo, pero no pueden dar ese trámite a las personas porque aquí lo más fuerte, independientemente de lo legal y de los trámites, quiero pensar que tarde o temprano voy a ver a mis hijos, pero ya llevo mucho tiempo sin verlos. Eso afecta en la vida personal, en tu trabajo, en tu desempeño, en absolutamente todo. Entras en una depresión tremenda. Esto no es posible, es cierto lo que dicen, es maldad de la gente. ¿Y ella qué argumenta? ¿Que por qué no te los quiere dejar ver? ¿Has sabido eso? ¿Cuál es el argumento que puso en el acta?
Que por qué no, que tú eras violento, que no dabas dinero, ¿puso alguna cosa? Inventó una serie de cosas, inclusive el 24 de septiembre fueron mis hijos a testiguar, los llevaron muy mañosamente con los papás de esta mujer, los llevan de la mano y lo primero que hacen es lo que pasa, como dice el señor, me presentan, a mi hija es a la que me ponen al frente, ella tenía 12 años en ese entonces, ahorita ya tiene 13, y la niña con una cara, y me ve y hace caras de molestia, cuando era mi princesita, cuando yo era su papi. Y no se vale que les envenenen así la vida. A mi hijo. Bueno, estos casos son lo que realmente estamos viendo en lo cotidiano, es lo que están sufriendo los papás. Ya veo a varios papás ahorita con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? A mi hijo lo terapearon para ir a decir ahí que yo golpeaba a su mamá con el puño cerrado. No pude estar presente ahí, los abogados no los dejan a uno, el juez no lo deja a uno entrar, y él fue a decir que yo golpeaba a su mamá con el puño, cuando eso es una terrible mentira. Entiendo por el testimonio que está ahí que le preguntaron, ¿y dónde le pegaban? No sé. O sea, es una mentira totalmente. Entonces, se dejan engañar por esas cosas. Los niños ya están manipulados y en su mente. Espero yo que mis hijos recuerden todos los años que vivieron conmigo. Mi niña, quiero mostrar la fotografía, mi niña hoy día tiene 13 años. Aquí Miguel estamos viendo, ¿podemos ver la fotografía, por favor? Ahí la tenemos la foto para que, bueno, pues ellos, ojalá les llegue el mensaje de que estás luchando por verlos. Estoy luchando, estoy buscando por verlos y espero que la justicia del hombre en algún momento lleve, pero quiero que sepan que el daño que se le hace a los niños en este año, 10 meses, no quiero pensar 5 años, es tremendo. Y les van a destruir su vida, el resto de su vida. Sí, habrá terapia, habría quien los ayude, es correcto, pero ya les hicieron un daño terrible. ¿Y quién se los hizo? Su propia madre. Sí, muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá esto se resuelva. Y bueno, tenemos una llamada, nos está llamando desde Chicago. Ruth, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Hola, Ruth, muchísimas gracias por llamar. ¿Nos puedes contar brevemente qué es lo que a ti te está sucediendo? Bueno, a mí el año pasado, el 24 de febrero de 2012, intenté abandonar el domicilio conyugal por violencia. ¿Sabes qué, Ruth? Te estamos escuchando mal la llamada. A ver, otra vez, por favor. A ver, el 24 de febrero del 2012 intenté abandonar el domicilio conyugal por violencia. En compañía de mis hijos. Ese mismo día me fueron sustraídos los dos pequeños, tenía en ese entonces 8 y 7 años, por su padre, los abogados de su padre y su familia. Inmediatamente interpuse una denuncia y me dijeron que no me podían ayudar porque era fin de semana, no había patrullas y pues además era el papá. Cuando fue el lunes y después de interponer una demanda de medidas cautelares, me entero a través del juez que yo no tenía derechos porque me habían quitado la patria potestad, la custodia y el divorcio. Y yo no estaba enterada. Eso, a ver, permíteme un segundo. ¿Eso es posible? Pues? No, claro que no. Solamente que los abogados hayan hecho alguna cuestión ilegal o algo así y hayan fingido una notificación o emplazamiento y nunca se haya enterado. Y eso, bueno, pues independientemente de que resulta nulo todo ese juicio y ella puede hacerlo valer, o en dado caso el amparo cuando proceda, o y desde luego todo eso pues es inaplicable, es nulo totalmente si ella no fue notificada. Él está cometiendo el delito, entonces. Y además sería probablemente un delito, ¿no? Claro. A ver, de hecho, él está detenido este sábado en Uruguay en un intento de escapar. Me ha costado 20 meses conseguir, 15, 18 meses conseguir un amparo, que lamentablemente todo es muy lento. Fueron 18 meses para resolver un amparo, precisamente por falsedad en la notificación. El juicio lo hicieron en el Distrito Federal y yo vivía en la ciudad de Cuernavaca. Me habían acusado de abandono de hogar. Oye, ¿y tus hijos hoy dónde están? ¿Los niños? Sí, ¿dónde están los niños ahorita? Los niños están, en teoría, suponemos que están aquí en Chicago, que fue la orden de un juez en Estados Unidos el que determinó que no fueran trasladados hasta que no se resolviera en México
el amparo, porque el señor interpuso el recurso de revisión cuando me fue dado el amparo. Pero estuvieron 15 meses desaparecidos mis hijos. Ni Interpol, ni Migración, ni las autoridades daban con mis hijos. El Departamento de Estado en Estados Unidos decía que mis hijos no estaban aquí cuando ellos ya tenían una residencia permanente. Los encontramos nosotros. ¿Los has visto, Ruth? Los vi en el colegio donde estaban 20 minutos, me permitió verlos la maestra porque llegué con mi identificación como su madre y les enseñé que tenía órdenes de Interpol de búsqueda del señor y que no aparecían en su sistema. Llamaron al FBI ahí, no pudieron hacer nada porque el señor tenía una orden de patria potestad donde yo había perdido los derechos. Oye, pero ¿pudiste verlos a ellos? ¿Ellos te vieron? Sí, los vi. ¿Cómo los viste? Primero que dijeron, mi hijo el mayor preguntó en su colegio que qué hacía yo ahí si yo los había abandonado. Eso es lo que les dije. ¿Bajo el cuidado de quién están? ¿Bajo el cuidado de quién están, Ruth? De la abuela, de la mamá de su padre. Okay. Oye, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Gracias por tu testimonio porque nos ayuda mucho. Dime, ¿cuál es tu duda? Yo quisiera saber, mi duda es, ¿quién tendría que otorgarme las medidas provisionales ahora que el señor ya está preso? Porque en el DF dicen que obviamente no son competencias, sin embargo ellos hicieron los juicios. En Cuernavaca dicen que no son competencia porque se llevaron en México. Y derechos humanos aún todavía no sé si va a poder decidir. Vamos a ver si saben ahorita aquí... ¿alguno, Ingrid, tú, por favor? Como es un asunto internacional, en mi opinión técnica, se tiene que volver a someter a un proceso de custodia, porque lo que dice el Pacto de San José es que será preferido para la custodia el padre que haga que los menores preserven su entorno. A ver, ahorita regresando de este corte nos los aclaras más. Ruth, no te vayas, en un momento regresamos. Sí, Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, nos quedamos justamente respondiéndole a Ruth, por favor, para ya cerrar esta llamada. Lo que previenen los tratados internacionales, porque aquí, como dicen, ya no sabemos si es la legislación del Distrito Federal, pero antes que eso, quiero que sepan que también lo que contribuye mucho, por ejemplo, con el caso del compañero de Guadalajara, es que en este país, como la familia es de competencia local, tenemos niños de primera, de segunda, de tercera y de quinta categoría, mujeres de primera, de segunda, de tercera, porque hay leyes mejores hechas dependiendo de la entidad federativa, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy la mejor legislación, la más protectora de los derechos de los niños, la más protectora, pues es la del Distrito Federal. Y en Guadalajara, ¿no? En Jalisco, en Torreón, tenemos muy retardatarias. En el caso de que hay disputa en relación con el derecho aplicable, por control convencional tenemos que ir al Pacto de San José, ¿no? Y el Pacto de San José lo que te dice es, se tiene que reaperturar la disputa y ahí habrá de decidir el juez de lo familiar donde se establezca el proceso, que muy seguramente puede hacer en Estados Unidos o en el Distrito Federal, de forma indistinta, que los niños deben permanecer en su entorno. Porque ya de por sí en un divorcio para un niño es muy difícil perder la convivencia con uno de sus papás, sea el papá o la mamá, como para adicionalmente perder tu barrio, tu cama, tu casa, tu escuela. Se entiende que para un niño es una afectación grave. Incluso en las disputas entre extranjeros, cuando el papá es alemán, la esposa, la mamá es rusa y viven en Estados Unidos, se prefiere la custodia no por género, como sí se hace en el Distrito Federal o en México, que la madre tiene un derecho preferente a la custodia de los hijos. Se prefiere por quién ha de permanecer en el entorno donde viven los niños, porque eso es lo que más conviene a los niños, ¿no? En el caso se me hace muy extraño que tarden 1 año, 8 meses en ganar un amparo, cuando lo que falta es el emplazamiento. Normalmente así no es. Okay. Bien, yo quisiera abonar esto, si me permites. Claro. Sí, mira, la verdad es, tenemos también la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Eso quiere decir, según lo que entendí, era de la persona que habló de Chicago, ¿no? Sí, está escuchándonos. Que la residencia de los menores estaba en el Distrito Federal y el padre los sustrajo y se los llevó a Uruguay y luego a no sé qué. En Morelos. Bueno, en Morelos, independientemente de esa situación. Entonces, si hay competencia del Distrito Federal y ya lo aceptó la otra parte al contestar o algo,
pues desde luego que le da competencia porque ambos están sometiendo a la legislación o a los tribunales del Distrito Federal en cuanto al fondo del asunto, en lo que se refiere a guardia y custodia y demás. 1. Número 2, cuando alguien se lleva a un niño, a un menor, de manera ilícita a otro país, o se lo lleva bien, pero permanece de manera ilícita, por ejemplo, lo saca con los pasaportes a Disneylandia, ¿verdad? Pero se tarda un año o algo. Ajá. Entonces, ya sea que se lo lleve o que permanezca de manera ilícita, tenemos esta convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en donde existe la colaboración de los países contratantes, y entonces ahí puede acudir, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, me estoy refiriendo aquí, para que como autoridad central también vea a la autoridad central de allá y logre la restitución de los menores, ¿sí? También ella puede acudir directamente a los tribunales de allá de Chicago, ¿verdad? Al cónsul, por una excitativa consular. Bueno, puede ser esa circunstancia de autoridad central a autoridad central, claro. Y pueden utilizar los tribunales, si es necesario, incoar un procedimiento. Y déjenme decirles, tiene un máximo de 6 semanas. Okay. Por el tratado internacional, tiene un máximo de 6 semanas para resolver. Y la única posibilidad está en que lo restituya de manera inmediata, a menos que se dé alguna de las excepciones que la propia convención establece. Ok, Ruth, espero que todo esto te haya servido, espero que hayas escuchado todo esto y que bueno, pues puedas hacer algo con esto de tus hijos. Muchísimas gracias por llamarnos. Muchísimas gracias. Yo solo quiero nada más aprovechar tu programa para agradecer a la Asociación Mexicana de Padres que me ha apoyado durante todo este tránsito. Muchísimas gracias. Alejandro Heredia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Oye, en esto de que de repente dejan de ver a los niños 5 años, nosotros en la investigación nos dijeron que una de las instancias que puede ayudarte, y no sé si sea verdad o no, es la Secretaría de Educación Pública, porque puedes ver si lo inscribieron o no lo inscribieron en una escuela. Desde luego que sí se puede acudir a la policía para que haga una investigación, se puede acudir al IFE, se puede acudir a la Secretaría de Educación Pública acerca de que den los datos, ¿sí? Y con base en eso se puede llegar al paradero de los menores y en dado caso hacer una recuperación. Pero es muy lento el proceso, es muy lento, es muy lento. A ver, la Secretaría de Educación Pública tendría que dárnoslo, o sea, sí, si algún papá... Por supuesto que tiene la obligación. ¿Tiene la obligación? Desde luego no que sí. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque uno va por medio de su abogado a solicitarle al juez que le notifique y solicite información a la base única de desarrollo académico que existe en la Secretaría de Educación Pública para que ellos hagan la investigación, pero para llegar a jurídico, para llegar a otra área y para llegar a la específica tarda mucho. En ese periodo ya lo cambiaron de escuela al niño o ya lo cambiaron de territorio, es muy difícil. Oye, a ver, Oscarito, tú. Bueno, pues todos los martes tenemos una sección muy importante porque hay personas que desafortunadamente han desaparecido, pero gracias al apoyo de todas las personas que ven el programa y que lo siguen, es como hemos podido encontrar y que regresen desde luego a sus hogares. Entonces, vamos a continuación a mostrar las fotografías de algunas personas. El primero es Diego de Jesús Alfaro Prado. Él se extravió en Boca Jaguar número 101 en la colonia Olmeca, en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Esto sucedió el 10 de agosto del año 2012, pues, y es un chiquito que lamentablemente continúa extraviado. Ojalá ustedes lo hayan podido ver. Si es así, pueden comunicarse aquí al centro de contacto con la audiencia de 11 TV México. El teléfono es el 51 66 4000 para que desde luego pues, nos compartan la información que tengan. No importa desde luego si esto fue hace medio año, evidentemente todo sirve. La siguiente persona que tenemos a continuación es Jennifer García de la Rosa. Ella se extravió en la avenida Central en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y esto ocurrió el 30 de septiembre del 2013. Como vemos, ella es una jovencita. Aquí está su fotografía. Si tienes la información, repito, el teléfono es el 51 66 4000 para que te comuniques aquí al centro de contacto con la audiencia. Y finalmente tenemos a Gael Alejandro Robles García. Él es un pequeñito que se extravió en la avenida Central, en la colonia San Agustín, en el municipio de Ecatepec, también en el Estado de México.
y esto fue el 30 de septiembre también de este año. Para todas las personas que los hayan visto, desde luego les pedimos mucha atención, no solamente este fue el lugar donde se extraviaron, sin embargo pueden estar en cualquier lugar de la República o incluso ya en otro país en caso de que alguien pues, les haya secuestrado, pero bueno, sabemos que también se puede localizar a estas personas, ojalá así sea y que sea pronto, y muchas gracias por tu atención. Vamos a ver a continuación un testimonio. Bueno, yo conocí a una persona en mi trabajo y me junté durante un tiempo y procreamos una hija. Pero yo decidí separarme de esta persona porque no concordaba con sus ideas, opté por separarme de ella. Y por común acuerdo optamos por que yo cuidara a mi hija. Y así fue hasta los 5 años y medio. Yo la llevé a maternal, preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3. Pero una semana antes que concluyera maternal 3, sustrajo a mi hija con toda la planeación del mundo. Ya después inclusive engañando a la directora. Y yo pues extrañado porque yo le respetaba sus convivencias, fines de semana. Y ahora esta persona no me ha respetado nada y inclusive tengo 3 años sin ver a mi hija. Yo cuando me enteré de esta sustracción, conozco la enorme inestabilidad de la señora, por eso yo inmediatamente fui a la institución de justicia alternativa para que me pudieran ayudar y hacer un acuerdo por escrito para que quedáramos bien. Quién iba a cuidar a mi hija y las convivencias. Y también he recurrido al DIF. Yo inclusive hice la cita para que esta persona la citaran. ¿Y por qué está haciendo esto? Sí, la citaron, fuimos los dos, y el abogado del DIF nos mandó a psicología a los dos y yo sí me traté y ella no. Hasta ahorita llevo 3 años y medio y no he podido arreglar este problema, sobre todo por mi hija, que ya no me ha visto. Yo lo que quiero recalcar es que apartaron a mi hija de quien la cuidaba. Todo ese daño psicológico y emocional, ninguna autoridad hasta ahorita no lo ha visto. Y el juzgado que estoy actualmente, yo demandé la guardia y custodia. Yo creo que también se me está haciendo una discriminación enorme por el simple hecho de ser hombre. He enfrentado muchos obstáculos porque, por ejemplo, la juez que me está llevando este juicio, de entrada tiene mucho prejuicio hacia el hombre y no ha checado las pruebas que yo aporto y demuestro que esta persona ha sido viciosa, drogadicta, ha maltratado a sus hijas. Yo por el contrario le dije que soy un buen hombre. Por el simple hecho de ser hombre nos discriminan mucho y en este caso es totalmente al revés. Bueno, pues ya habíamos comentado un poco lo de género, ¿no? Y nos habían dicho que, bueno, sí, en México muchas veces, no muchas veces, siempre es la mamá, ¿no? A la que se supone que tiene que tener a los hijos. En el 97% de los casos la guardia y custodia está con la mamá, nada más en esa proporción, ¿no? 97%. Y la misma ley, no justifico, estoy en contra y soy un promotor de la paternidad más responsable, más compartida, más incluyente. Claro. Pero entonces cuando la ley te dice, la guardia y custodia es para la señora y usted tendrá, escucha el nombre, un régimen de visitas, o sea, vas a visitar y a convivir, pues ya te están diciendo como hombre que eres totalmente incapaz para ejercer unas obligaciones de crianza adecuadas. Tristemente, muchos padres lo toman y se desentienden, generando más violencia, ¿no? Deberíamos de revisar es multifactorial esto, pero desde los nombres que dicen régimen de visitas y convivencias, por favor, son mis hijos, no los voy a visitar, no voy a convivir, tengo obligaciones de creencias con ellos, económicas, morales, psicológicas, sociales. Claro. Y el mismo entorno social que vivimos es, la mujer es la apta en México y el hombre no es apto. Bueno, oigan, aquí tenemos muchos testimonios más. Juan Carlos, tú nos quieres platicar, tienes 5 años sin ver a tu hija. 5 años sin ver a mi hija. Yo quisiera, dar una historia más o menos breve. Por favor, breve. Sí. Sí, resulta que cuando, después de a los 3 años de edad de la niña, la mamá decide irse del hogar y me deja a la niña.
yo intenté hacer pues demandarla en alguna instancia, nada más hacer conocimiento de que la mamá había abandonado el hogar. Las autoridades me dijeron que no valía de la pena, que no hiciera nada, que lo dejara así, que no pasaba nada. Tontamente, como dice el compañero de Monterrey, pues uno no sabe, no hace nada. Y bueno, pasan 2 años en que vivo yo auténticamente con la niña, me hago cargo de todo, como lo dice en el reportaje último. Y finalmente le comento que yo me quiero ir a vivir a Querétaro con la niña. Y la niña ya muy contenta va y le platica a su mamá que se va a ir a Querétaro conmigo. Llega muy feliz. Pues un día pasa la mamá por ella a la escuela y se la lleva. Todo esto quiero aclarar que fue aconsejada por el DIF. Ella acude al DIF y le dice, no, quítale, pero de volada a la niña y escóndela, porque si se la lleva a Querétaro va a ser muy difícil. Total, que ella inicia un juicio y me demanda a mí la pérdida de la patria potestad, argumentando que era yo maricón y que era drogadicto y que era, aparte que hacía unas orgías con las vecinas. Entonces había una bola de contradicciones espantosas y de babosadas, ¿no? Yo compruebo que la niña vivía conmigo, con carta de la escuela, con testimonio directo del administrador de la escuela, en el que dicen que yo me hacía cargo de ello, con vecinos, que yo vivía con la niña. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y entonces el juez determina un régimen de visitas y convivencias provisional, en el cual 13 veces nunca me dejaron ver a la niña. Entonces yo meto un incidente para hacer cambio de guardia y custodia. Cuando ella se ve acorralada porque va a perder la guardia y custodia, entonces me demanda penalmente por violación a mi hija. Y entonces, bueno, en la última visita y convivencias que voy, pues se presentan unos señores muy agradables y me llevan de vacaciones 1 año. ¿Qué quieres decir con vacaciones? Porque los que nos están escuchando tal vez no están entendiendo que estás siendo sarcástico. Claro, bueno, que me paso 1 año en el reclusorio Oriente, acusado de violación a mi hija. Se comprueba lo contrario, o sea que no hiciste nadie, por exacto, eso sales. Es algo absuelto. Para esto ¿Y hace cuánto tiempo que no ves a tu hija? 5 años. Ok, Juan Carlos, ¿ahorita en qué parte del proceso estás? Pues después de 3 juicios de lo familiar, porque después me demanda ella la suspensión, me absuelven de la pérdida de patria potestad, me demanda la suspensión de la patria potestad, me absuelven de la suspensión de potestad, me absuelven del penal, y ahorita, yo inicié hace ya 2 años y medio un juicio de visita y convivencias. ¿Y no la has visto tu hija? Pero entonces ella se desaparece, se va primero a Valladolid. ¿No sabes dónde está ahorita? No, en este momento no sé, después se cambia, me parece que está o en Tlaxcala o en el Estado de México, porque en el momento en que le llega la notificación del juez para que se presente, ella cambia. Cambia de domicilio. ¿Qué edad tiene hoy tu hija? Ahorita tiene 10 años, yo tengo aquí la fotografía de cuando tenía ella 5 años, que está conmigo. Sí, si quieres mostrarla. Sí, me encantaría mostrarla, claro. Y bueno, pues esperemos que se pueda solucionar. Me imagino que por supuesto no vas a desistir. No, nunca voy a desistir. Quiero mandarle ese mensaje a Elian, que toda la vida soy su padre y que estoy aquí para ella toda la vida. Y pues me da mucho pena el daño que le han hecho a la niña, ¿no? Porque, pues, y como decía, y lo mismo lo repito, la propia madre le ha provocado un daño inmenso a mi hijita, ¿no? Bueno, pues aquí hay varias fotografías que estamos viendo que están trayendo todos los papás que hoy nos acompañaron y que bueno, pues el mensaje es que extrañan a sus hijos y que quieren verlos, y por acá tengo hasta unos abuelitos, ¿verdad?, que extrañan a sus nietos. Pero bueno. ¿Por qué le quitan la sonrisa? ¿Que por qué le quitan la sonrisa a tu niño? Perdón, buenos días. A los del panel, quisiera yo decirles que hablaran con la sinceridad del mundo y con la verdad en la boca, porque la realidad de las cosas, como decía la licenciada, que pagan y que ahorita vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, vean, ayer fue el cumpleaños de mi hija y no la pude ver. 5 años y tengo 2 años de no verla. Y la licenciada, yo tuve una licenciada de oficio que me dijo, no, es que yo creo que su hija va a estar mejor con su mamá, que sí, pero usted no es la mamá, ni es el papá. Quisiera yo que ustedes vieran la conciencia y las autoridades. Oigan, que vieran. Tenemos que ir a un corte, pero en un momento regresamos. Perdón, son casos muy difíciles,
Pero bueno, son tiempos de televisión. Quédate con nosotros, vamos a último bloque. Ya regresamos a Diálogos, qué bueno que continúan con nosotros. Desde luego el tema pues está muy interesante, muy apasionante, son muchas las opiniones que hay aquí vertidas. Pero quiero comentarles que mañana tenemos también otro tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la autoestima. Walter Rizzo dice que lo importante de precisamente alimentar la autoestima está en mantener como un dique para controlar todas las emociones negativas. Mientras cada uno de nosotros, como mujeres y como hombres, seamos capaces de alimentar esta autoestima, entonces seremos mejores personas. Y no solamente eso, tendremos una mejor calidad y capacidad de vida, no solamente para nosotros mismos, sino también para compartir. Marisa Escribano estará con nosotros 9:30 de la mañana, así que acompáñanos. Y si quieres venir aquí al estudio, entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687. Vámonos al resumen. Es esta enfermedad social, porque no puede ser algo más enfermo y más malévolo que quitarle a un niño a su papá, a su mamá. Que tristemente no tenemos un órgano de impartición de justicia inmediato y eficaz que garantice de manera inmediata los derechos de esos niños. La sustracción se da solo a partir de que esté determinada por una autoridad judicial la custodia y se violente esa custodia. Ajá. Y el régimen de visitas y se violente el régimen de visitas. Quien tiene la guarda y custodia de un hijo tiene el derecho de mudar su domicilio a donde le plazca. La norma internacional que tenemos que honrar los abogados litigantes, los jueces y los padres es que el problema de la custodia lo tiene que resolver un juez. Lo que sucede es que en la práctica de los abogados patronos, la verdad es que son unos infelices que lucran con tu desgracia. Solo se comete un delito, o sea, solo puedes brincar el asunto de civil a penal cuando existe la declaración judicial de la custodia. Las leyes mexicanas dicen que tanto el padre como la madre tienen las mismas habilidades y derechos de crianza y convivencia. No obstante, cuando el padre divorciado es alejado y anulado de la vida del hijo, se puede generar lo que algunos especialistas conocen como el síndrome del padre devastado, es decir, el sentimiento de desamparo, angustia, rabia y desazón al ver que sus derechos de crianza y convivencia fueron quebrantados y menoscabados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, un tema muy polémico que, bueno, sabemos que lastima a muchos papás y mamás y sobre todo a los niños. Blanca, tú tienes también algo que comentarnos. ¿Qué te pasó a ti? Sí, bueno, yo me divorcié hace 6 años, del cual, del divorcio, pues habíamos procreado mi ex esposo y yo 3 hijos. ¿Tú los ves? ¿Están contigo? No, últimamente no los veo. Bueno, me divorcié hace 6 años y hace 2 años llegaron a mi domicilio sin avisarme. Iba el notificador del juzgado, iba el abogado del papá de mis hijos y me pidieron que desalojara la casa. En el divorcio yo tenía la guarda y custodia de mis hijos. Y me desalojaron de la casa, lo único que me permitieron sacar de ahí fue algo de ropa y mis documentos personales y se llevaron a mis hijos, ¿no? Me dijeron que a partir de ese momento yo no podía ver a los niños porque estaba acusada de que estaba mal de mis facultades mentales. Yo quiero comentarles que yo padezco lupus y que estoy atendida en el Instituto Nacional de la Nutrición y que después del divorcio, lo primero que acudí yo es atender nuestra salud mental, ¿no? Porque nosotros estuvimos viviendo por lo del divorcio. Por lo del divorcio, pero aparte de eso, o sea, era un divorcio por violencia familiar. Entonces, gracias a Dios, o sea, mi familia me apoyó y yo pude encontrar ayuda en el Hospital Psiquiátrico Infantil, en donde tanto mis hijos como yo nos sometimos a terapias. Y a ver, pero él te acusó de lo del lupus, eso... Y dijo y entonces vienen y me quitan a mis hijos porque me dicen que yo estoy mal de mis facultades mentales debido ¿Te dieron unos papeles, te dieron notificaciones, sí, como nos estaba explicando?
Sí, me notifican que tengo cierto plazo para dar respuesta a esa demanda. ¿Respondiste a la demanda? Respondí a la demanda, y en esa demanda yo aporté todas las pruebas necesarias, entre ellas que cuando nosotros estuvimos acudiendo al Hospital Psiquiátrico Infantil, hay un diagnóstico en donde dice, porque hacen una entrevista con el papá de mis hijos y determinan en donde el papá ha formado una alianza con mi hijo el mayor. ¿Hace cuánto tiempo que no los ves? Y yo es que necesitamos saber hace cuánto tiempo. Año y medio no pude ver ni convivir ni acercarme a mis hijos. ¿Hoy ya los ves? Después de ese año y medio, el juez determina que para que no se pierda esa convivencia, ese lazo filial que hay entre madre e hijo, me cede a mí días de visita. Entonces, en esos días de visita, pues el papá, dice, no, los niños no quieren ir contigo, entonces, están manipulados, están controlados y entonces no los has visto. Y no los veo, porque cada que los veo, me agreden. Entonces yo sí quiero comentarles, ¿no? Cada que veo a mis hijos, me dicen, es que queremos estar con mi papá. A ver, Abigail, ¿qué le podemos decir a Blanca? Exactamente. Aquí tenemos un grupo de gente muy enojada, que gracias a este programa está haciendo una especie de catarsis muy importante. La queja de cada uno es absolutamente congruente, lógica, comprensible. Y lo único que se puede destacar es que en ningún momento nosotros sabemos con quién nos casamos. Parece ser que no seguimos la ruta de lo que está pasando en nuestro matrimonio. De pronto la señora se va. Hoy, en la mañana ya se fue. Oh, sorpresa. Y todo lo que hacen las personas que se han ido y que se han llevado a sus hijos, ustedes se sienten absolutamente sorprendidos. La pregunta sería, ¿dónde estaba la atención de ustedes? De verdad, no tenían ni la más remota idea de con quién estaban casados, como para haber podido tomar alguna providencia, incluso, ¿por qué no?, hasta de carácter legal. Yo entiendo. Perdón, ¿cuál es tu nombre, señor de los lentes? Perdón, dígame. Sergio. Sergio, sí estás muy enojado, y estás enojado con el mundo, conmigo, con todo el mundo, y es muy comprensible. Esta catarsis que están ustedes haciendo aquí es muy útil. Qué bueno que están en grupo, qué bueno que se orientan, qué bueno que piden ayuda a todo y a todos. Y no sé, parece ser que la terapia que tú pudiste haber tomado, no sé si te ayudó, si no te ayudó. Yo lo único que les digo es que el plazo en el que estuvieron ustedes casados para haber comprendido qué estaba pasando en la interrelación de pareja y con los hijos, pues ya pasó. Entonces ahora es el tiempo de poner atención en lo que está pasando en sus vidas, en las propias, con sus propias parejas y en su vida personal, laboral, para estar atentos a seguir su lucha en las mejores condiciones. Claro, eso es muy importante. Oigan, ya estamos al final del programa. Necesito mandar a otro testimonio, al último que vamos a ver, por favor, porque aparte aquí tengo a la persona del testimonio. Acompáñenme a verla y ahorita regresamos. En febrero de este año me separé de mi núcleo familiar, pero legalmente estoy casado. Tengo con ella 2 hijos biológicos, una nena que es de ella. Yo la conocí de 3 años, actualmente tiene 16. Hace ya 6 meses, en el último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, me los llevé a Acapulco, fin de semana. Me los llevo, regresamos el domingo en la noche, se los entrego, ella me empieza a pedir dinero en efectivo. Cuestión que se lo niego porque yo ya le depositaba semanalmente. Me dice que necesitaba dinero para el dentista de los niños. No, dime dónde es, yo le dije. Dime dónde es, yo lo llevo, yo llevo al niño. Empezó a ponerse agresiva, que me des dinero. Me agredió verbalmente y físicamente. Salimos de ahí corriendo y empezó a gritar. Vecina, vecina, mis hijos, me los quiere quitar. Una situación mal, bastante agresiva. A partir de esa situación, ya no me permitió ella ver a mis niños. Yo no quiero arriesgarlos a ellos porque ellos están ahí, ven todo. Lloran, mi niña, la más grandecita, actualmente tiene ya 10 años. Entonces,
sí se dan más cuenta de las cosas. He pensado divorciarme, legalmente hacer el trámite, pero me preocupa mucho la situación de los niños. El simple hecho de que les esté negando el convivir conmigo, ya que según esto, en todas las instituciones, al menos yo he acudido al DIF, y dicen que los derechos de los niños son primordiales. Cuando yo ya me salgo del seno familiar, acudo otra vez al DIF con la mediadora. Oiga, ¿no puede ayudarme? No sé, mande a alguien que vean, que ustedes valoren. Me dice, recuérdeme, ¿qué edad tienen sus niños? 9 y 6 años. Dice, no puede hacer usted nada. Hasta los 12 siguen siendo de ella. De los 12 años ellos pueden decidir. Pero bueno, vamos, o sea, si no me ven y si no, entonces en base a qué van a decidir. Actualmente ella metió la pensión alimenticia, me la están descontando vía nómina en mi trabajo. El problema es de que no le permite a mis niños convivir con su núcleo familiar completo. Bueno, pues como están viendo, todos los casos son difíciles y bueno, me están diciendo de la producción que están preguntando mucho que cómo pueden hacerle las personas a las que les avisan. O sea, de repente te dicen, me los voy a llevar, ¿cómo me prevengo para que no pase eso? ¿Hay alguna forma de prevención? Sí, claro. Pues desde luego acudir ante el juez de lo familiar para que el juez de lo familiar fije quién tiene la guardia y custodia y en dado caso el régimen de convivencias. Eso es una ventaja, o sea, y ya, es una forma de prevenir. Desde luego, para que en dado caso ninguna de las partes pueda hacer lo que quisiera, ¿no? Lo que quiera. Yo quisiera hacer un comentario, Claro, si por me supuesto. permites, respecto de esta situación de la alienación parental. Es una situación que es difícil para todos. Claro. Pero sin embargo, la verdad de las cosas es que existe mucha literatura y existen inclusive resoluciones sobre el tema en donde se manifiesta que hay algunos puntos que se pueden observar y detectar cuando existe esta llamada alienación parental. Por ejemplo, cuando los niños utilizan escenarios prestados, es decir, yo lo vi y estábamos, y el niño todavía no había nacido. Por ejemplo, utilizan a veces lenguaje que no corresponde a su edad, ¿sí? Es que no quiero ver a mi papá porque mi papá no da los alimentos, ¿verdad? Que es en sentido jurídico, Claro. o cosas así por el estilo, ¿no? O utilizan cuestiones que están en el expediente que no tendrían en un momento dado por qué saber. Claro. Déjenme decirles, llega estos medios de apremio, estos apercibimientos, y dicen, ¿sabes qué? Si no permite las convivencias, va el arresto. Yo sí, ya no te quiero ver porque tú quieres meter a la cárcel a mi mamá. ¿Sí? Entonces, bueno, es un juego macabro esta situación de la alienación parental, pero sin embargo, en un momento dado se puede, si bien es cierto que yo ya lo he investigado perfectamente, en ese instante, cuando se esté escuchando a los menores y tiene que tomarse una decisión, ¿sí? No se puede hacer todo un dictamen psicológico, pero sí podemos ver algunos puntos que nos permitan ver si existe alienación parental y en dado caso romper ese bloque Claro. y permitir las convivencias para que la misma alienación no siga creciendo. Y es que aparte qué importante, porque ha de estar todo mezclado, o sea, toda Por esta supuesto. situación. Ujú. Ahora, quiero comentar alguna situación porque hay algunos padres que dicen pues que han intentado muchas cuestiones, que no han podido ver a sus hijos, etcétera. Sí, sí hay mucho. Bien, pues eso nos sirve, yo creo que a todos nosotros, para darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, la verdad? Y hacer conciencia, al igual que la gente que nos está escuchando en tu auditorio, nos está viendo, vean y hagamos conciencia. Una gran parte de los asuntos que nosotros llevamos como jueces de lo familiar, no tan solo son los asuntos nuevos, que son muchos, Claro. sino es esos asuntos que van y que se prolongan casi toda la vida de los menores o algún tiempo en la vida de los menores. ¿Sí? Y entonces que ya no, los señores que muchas veces no cumplen con la pensión alimenticia
o las señoras que no permiten, y digo en términos generales, no permiten las convivencias. Y entonces ahora hay que estar con el expediente, no obstante que ya tuvieron su debido proceso, ya tuvieron su juicio, ahora hay que estar haciendo que se cumpla todo eso. Sí. Y entonces decimos, vamos a escuchar a todos los que están aquí, vamos a escuchar sus puntos de vista, pero yo creo que también sería interesante que estuvieran sus contrapartes, a ver qué es lo que están diciendo, porque estamos escuchando a una de las partes. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Estamos ya al final del programa, de veras muchísimas gracias. Sé que fue un programa polémico porque sobre todo lo que decías, Abigail, están enojados y creo que todos entendemos y sabemos que tienen razón. Ya estamos al final. Por favor, un comentario final, por favor, a ustedes dos. Quiero agradecer a los compañeros que aquí unidos en una sola voz hemos trabajado de una forma multidisciplinaria, como lo ha dicho su señoría. A todos ellos les quiero agradecer. A todos ellos les queremos agradecer y también quiero decir que Alejandro Heredia Mesa, mi hijo, que está ahora con 16 años de edad, a través de estos medios de comunicación he tratado de sensibilizar a su familia para que por favor permitan la convivencia del derecho que tiene él para convivir con su familia extensa. Okay. Entonces, desde aquí le mando un saludo a mi hijo Alejandro Heredia, que todavía estoy siguiendo luchando por él. Gracias. Ale, tenemos que darle también la palabra a Ingrid, por favor. Pues yo insisto en que hagamos un esfuerzo por atendernos todos en nuestra salud mental, porque tiene razón la doctora, cuando el discurso de todos es como, ay, yo me casé con un loco y yo soy el inocente. O una loca, ¿no? Y entonces el loco o la loca, que quién sabe, un día se fue, güey. Todo estaba de pelos y un día se fue, porque yo soy bien inocente y no hice nada, ¿no? Y bueno, sí suena muy extraño, suena muy, muy raro. Todos están como los delincuentes, ¿no? Todos son inocentes. Todos los buenos padres, todos los padres se creen buenos padres. Ser buen padre es atender la crianza de un hijo, seas mamá o papá, ir a la escuela, las fiebres, las clases de mate, las reprobadas. Oye, Ingrid, ya nos tenemos que ir, por favor. Si no lo haces y nunca lo has hecho, es previsible que tengas una reacción como la que ustedes padecen. Bueno, yo creo que lo importante con lo que nos quedamos es, bueno, tenemos que revisarnos, hacer conciencia, como el señor juez está diciendo, que es un problema también a nivel de las familias y que de repente solo se lo achacamos a las instituciones, ¿no? A nivel familiar, revisémonos y seamos más justos con nuestros hijos y tengamos más conciencia. Te veo el próximo martes aquí en Diálogos. Gracias por estar aquí. Un aplauso a todos.